know how much I love you. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Muchas veces llegamos con un paquete de convicciones en la mano, convencidos de que les vamos a presentar algo interesante. Esta noche empezamos el programa con una duda. Necesitamos que ustedes nos ayuden a entender con quién está enojado Robert De Niro. El gran actor norteamericano Robert De Niro, célebre por tantísimas películas, está enojado con alguien. Por favor, ayúdennos a interpretar con quién está enojado Robert De Niro. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. Bueno, amigos, ¿con quién está enojado Robert De Niro? Si resuelven la incógnita, escríbanos. Hacemos una pausa. Amigos, la semana pasada, cerrando la semana pasada, compartíamos con ustedes el resultado de una encuesta que Atlas, Intel Atlas, esa consultora cuyo trabajo a veces llega hasta Paraguay con prospecciones encuestales sobre política paraguaya. Bueno, esa empresa hizo una encuesta en todo Brasil, en el estado de Río de Janeiro y en la ciudad de Río de Janeiro después del procedimiento de la policía militar del estado de Río de Janeiro, que concluyó con una cantidad increíble de muertos, 199 muertos, ningún objetivo policial conseguido, un fracaso, un asesinato a mansalva a cargo de instituciones del Estado. Sin embargo, buena parte de la sociedad brasileña aplaudió, alentó y dijo más. Y este dato que les va a sorprender si es que ya no recibieron de nuestras manos la semana pasada. Muchos de los favelados, muchas de las personas que viven en las favelas, ahí, esas dos en particular, Alemão y, ¿cómo se llamaba la otra? Ariel. Alemão y no sé qué cosa, da Peña. Dijeron, sí, hay que hacer más. Entonces, las conclusiones son peligrosas. Una dice, cuando la confianza en las instituciones se hunde, la bala sustituye al voto. Y dice más cosas. A ver, la seguridad pública se convirtió en la nueva frontera del populismo. Y hay más. El miedo se convirtió en parte de la rutina democrática y la política se convirtió en un rehén del miedo. A ver, hay más frases. Esta frase es impresionante. Cuando el miedo se convierte en política pública, la violencia pasa a ser percibida como orden, la violencia ejercida por el Estado. Bueno, vamos a girar, amigos, en torno a este tema, hablando con el sociólogo Rubén Cáceres, que ha hecho un trabajo acerca de este territorio que se llama Pantanal, barrio Pantanal, territorio social Pantanal, en un espacio del ejido de Lambaré, Puerto Pabla. Yo no sé si Puerto Pabla ya fue devorada por Lambaré, pasó a ser un cuadrante antiguo, histórico, pero ya absorbido por Lambaré, o si sigue teniendo entidad como tal. Pasa un poquito por mi historia personal Puerto Pabla, porque es el lugar de donde son oriundos mis abuelos paternos, que eran tipos muy combativos. Pero hablemos del Pantanal de hoy, este Pantanal que ya cuando lo localizamos, no como la famosa novela brasilera que veía tu mamá, Pantanal refiere a un barrio peligroso,
Si Pantanal está en la boca de un periodista de la televisión, es porque la policía entró, porque algo pasó involucrando a la población de Pantanal. Lo último fue un acto de sicariato en Pantanal y luego el procedimiento policial al estilo favela do Alemão, Morro do Alemão, por parte de la policía. Casi una emulación en pequeño de aquella operación. Entrar, apresar, casi por perfil, no digamos racial en nuestro caso, ¿verdad? Pero algo bastante parecido. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, esta es la respuesta del Estado ante una situación de marginación. Es una respuesta del sistema, como una forma de contención a esa una violencia que es percibida, pero que en realidad existe, eso existió siempre, solo que ahora se potencian las redes sociales y con la cuestión de las noticias, el internet, esto está súper potenciado. Rubén, Pantanal es un territorio que... Sí, eso, disculpa. justamente quería preguntarte sobre los orígenes y antecedentes de Pantanal. Pantanal para mí es, a ver, una denominación fresca. Me comenzó a sonar hace 6 u 8 meses atrás y yo no sé por qué lo ubico mentalmente como que si voy yendo desde el cementerio de Lambaré hacia el famoso Yachty Golf Club por esa avenida adoquinada en tal mal estado, donde termina ese primer tramo, ahí si giro a la derecha ya voy a tropezar con los bordes de Pantanal. No sé si voy bien en mi GPS, pero más o menos me ubico por ahí. Yo me perdí en tu GPS, pero básicamente no sé, conocer la avenida San Isidro. Sí, La famosa Avenida San Isidro, bueno, eso va en algún punto y termina hacia la zona de lo que es Defensores del Chaco, el camino que lleva hacia Petropar hacia Petropar. y Puerto Pablo y compañía. Hay unos cables de energía de alta tensión eh, en una zona y bueno, eso, si vos vas de Asunción para hacia Petropar, a la derecha te quedaría esa parte, sería todavía Lambaré, y sobre esa línea de alta tensión, básicamente estaría lo que sería la zona denominada Pantanal, cuyo nombre es la comunidad San José en realidad. Ajá. Es una comunidad que nació hacia los años, finales de los años 70, se fue consolidando como ocupación, porque aquello era un territorio, un espacio privado en realidad, que por mentiras de los partidos políticos, y sobre todo el gobernante en ese momento y hasta el día de hoy, ¿verdad? Se instigaron a ocupaciones de manera ilegal. Esos terrenos tenían propietarios. Los, los que ingresaban a esos espacios ya eran personas que venían del interior, justamente migrantes del interior. Coincidió nomás que en una época donde hubo una gran creciente, principalmente se vieron afectadas las poblaciones que estaban en la zona ribereña, entonces fueron como una migración interna otra vez. También había gente de la zona vivían en la zona de Asunción, Mercado 4, gente que por el tema del costo del alquiler ya no podía pagar eso y bueno, ocurrió como una segunda migración interna, entonces a lo que hoy le llaman Pantanal. En realidad también los pobladores también se identifican más con el nombre de Barrio San José. Yo creería que Pantanal es porque es una zona de escurrimiento de agua, ¿verdad? Es un espacio donde cuando llueve eso se inunda, sale un raudal, aquello, y seguramente que en la época era también escorrentía de arroyos, había un pajonal, me dicen ahí, hay una especie de altura, de hecho. Y bueno, la gente vive en ese plan, en ese bajo, ¿verdad? Claro. Y está como dividido Rubén, en varias zonas. tengo a la vista un mapa de Google, si los compañeros me acompañan, y dice Llullos Pantanal, Pantanal, entre paréntesis, zona peligrosa. Barrio Pantanal, zona Sí, peligrosa. El Gran Vía Pantanal, Pantanal, zona roja.
Ahí voy haciendo Así zoom mismo, y hay una sobre escuela que se llama Abambae. Abambaé. Hay una escuela que se llama Abambae, justamente. Y vos sabés que hay una cosa que no el Google Maps también como un mecanismo de difusión de la marginalización, ¿verdad? Pero más allá de eso, ese territorio en cuestión, no vas a creer que en los años 80 y 90, inicio del 2000, eso fue un hervidero de movimientos populares, un ejemplo de organización territorial vecinal. La gente se organizaba en torno a las necesidades específicas, la lucha por la tierra, obviamente el número uno, la legalización de la situación. eh, Se armaron radio comunitaria, cine comunitario, biblioteca popular, puestos médicos, las madres se organizaban en programas de vaso de leche. O sea, era una Es cuestión decir, Rubén, demasiado interesante. a ver, esa capacidad de organización, ese mallado social y esos instrumentos que estabas mencionando del cine, de las radios y compañía, está bien fuera de la descripción de lo que usualmente tenemos cuando observamos, quizás desde los ojos del prejuicio citadino de la ciudad alta, para definir lo que es un barrio marginal. Así que estamos hablando de un enclave que tiene otras características, pero del que, salvo que sea una narrativa maliciosa que venga de parte de los organismos de seguridad del Estado, aparentemente sí hay, igual que sobre muchos otros barrios asuncenos y periasuncenos, un decidido avance de ocupación territorial de las bandas narcos. Ahora que las bandas narcos ya tienen la musculatura de estas organizaciones transnacionales como el PCC, por ejemplo, y su contracara local, su producto local de crimen organizado que es el Clan Rotela. Eso también Y son acá hay hechos una que falta de tienen registro responsabilidad. en las páginas policiales, ¿verdad? Drogas en Eh, Pantanal. en realidad A ver, hay un corte en realidad. O sea, esto es un proceso de acumulación de los 80. Acordate que estábamos en la época de la dictadura y que era el único refugio en ese momento. La iglesia es la que nos daba el refugio, nos daba la mirada social, nos instaba a organizarnos. Yo también vengo de un barrio considerado pobre y excluido justamente a 3 kilómetros de ahí, la Asunción. Conozco la dinámica y la iglesia era nuestro centro, pero este barrio en particular era la conjunción de elementos también de la iglesia, de las iglesias de la zona, elementos que también tenemos que jugar los partidos políticos tradicionales, colorados, liberales e izquierdas estuvieron presentes y están presentes en el territorio. Lo que pasa es que en ciertas fases acuérdate que gana Lugo. En este barrio, Lugo visitó varias veces este barrio. Se intentó implementar políticas para fortalecer justamente esa organización feroz que había y no tuvimos esa respuesta. Lastimosamente, no había presupuesto. Fíjate que nosotros íbamos como promotores barriales, apoyados por los vecinos, nos íbamos a pie, no teníamos ni camioneta en la Secretaría de Cultura para irnos a hacer un cine comunitario. Y esto requiere inversión. La mayor parte de esa inversión, por ejemplo, en animación cultural, la escuela que está ahí presente fue producto de la organización vecinal. El Estado le debe mucho a esta comunidad y una gran deuda es invertir no solamente en balas, no solamente en patrulleras, es invertir en cultura, es invertir en promover la organización comunitaria y, y una deuda pendiente de la política también, o la política partidaria en este caso, es permitir estos espacios vecinales que estén libres de esa visión partidista que solamente funciona cada 4 años para las elecciones. El Clan Rotela entra como producto justamente de ese vaciamiento de la organización vecinal, las peleas que surgen dentro de ese barrio, la metida de la droga y compañía, entran por el vacío, las peleas que promueven las iglesias, la desconfianza hacia lo que no es religioso. Ahí había un grupo de teatro comunitario, ¿verdad? La cuestión de los partidos políticos que se pelean entre ellos por el tema de los votos. Y obviamente eso también se refleja en la vida cotidiana.
A ver, Rubén, qué Y ahí interesante tenemos es también esa observación que estás haciendo. Primero hay una cuestión entre lo central y lo marginal, y cómo ahí en lo central, donde está el poder, donde están los institutos del poder, la mirada hacia lo marginal es una mirada usufructuaria. El centro del poder político y económico necesita de servicios. Entonces, esas márgenes proveen todas aquellas tareas y servicios que los del centro no quieren ejercer: la empleada de servicio doméstico, la cocinera, el jardinero, etcétera, etcétera. Y luego, cuando esa mirada se traduce en los aparatos políticos, la gente marginal, hay que mantenerla marginal para cooptarla como parte del caudal de votos que se puede recaudar, y hasta ahí no más. Luego no hay programas de desarrollo, luego no hay soporte, no hay continuidad. Y allí, digamos, tu mirada coincide con la del experto en política criminal Juan Martín Molas, que dice, organizaciones criminales maduras conceptualmente como el PCC, sí tienen continuidad, son una presencia constante en esos territorios y le ofrecen a todos, adultos, niños y jóvenes, parte de la oferta que debería venir de la voluntad y del presupuesto del Estado. Te doy trabajo, te doy comida, te doy pertinencia, te cuido, te protejo, siempre y cuando seas útil y leal a mis necesidades empresariales, que finalmente ellos no se deben mirar al espejo y decir soy el un clan criminal, soy un narco, Rotela. soy un empresario alternativo. Y entonces eso es lo que hace que una barriada vibrante que tenía muchos elementos, esa centralidad que tienen las pequeñas parroquias barriales que congregan juventud, que son un elemento de unión, de encuentro y de pacificación, y se extiende hacia expresiones culturales o deportivas que van cohesionando la base social. Todo eso se desdibuja porque no hay apoyo del Estado, ni del gobierno local, llámese municipalidad, ni de la gobernación, que de hecho es una institución endeble, de escaso alcance, y el gobierno central, que no tiene programas para llegar a esa gente más que muy elípticamente. Es como que el Estado te dice, el día que te enfermes, ahí cerca de vos más o menos va a haber un hospital, acércate y vamos a ver qué servicio te puedo dar y qué medicamentos te puedo dar. Acércate, algo va a haber. Entonces se siente una falta de compromiso que lamentablemente esos espacios de cercanía y de solución lo provee hoy lamentablemente el crimen organizado. Hay que preguntarle, Quique, en ese territorio, tengo entendido que viven en las zonas circundantes cierto diputado que estuvo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y cuya esposa también es bastante polémica también en la política de un partido político tradicional. Ah, mira vos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen por su barrio? ¿Qué hacen ellos por esa comunidad? Ellos conocen ese lugar y saben también que el PCC o el Clan Rotela le está festejando los cumpleaños a los niños. Están formando lo que se llama un instinto, están fortaleciendo ese instinto tribal, ese sentido de pertenencia, porque esta gente se va a radicar en lugares no habitables. Ellos lo vuelven habitable. ¿Y qué hace el capital con esto? Y estoy hablando de un modelo, que es lo que va, lo que está pasando, lo que va a pasar probablemente en la zona litoral también de la costanera de Asunción. Es un modelo de que reexpulsa a los pobres, porque esta barriada probablemente en algún momento se va a limpiar, se va a volver a lotear para hacer hermosas mansiones como es la que circunda en la zona de esa circundante. La gran mayoría de esos territorios, de toda la zona de la avenida San Isidro, eran asentamientos. Y si vos te vas ahora, vas a tener las casas, mansiones de aduaneros, de comisarios, de militares de alto nivel. Entonces, es un proceso de
¿cómo le llaman? La acumulación por desposesión, le llamamos también en sociología, y una repulsión permanente y constante, y el trabajo, el que tiene que hacer el empedrado, el que tiene que soportar el frío, el calor, la falta de energía eléctrica, el que tiene que soportar las enfermedades, la mortandad de los niños, el dengue, la basura que se te tira ahí en tu casa, porque ellos viven en un basural, esa es la realidad. Rubén, muchísimas gracias por este contacto. Es un tema complejo, desafiante, que tenemos que mirarlo desde muchos ángulos. Hoy me voy a casa con la impresión de que había un barrio que se convirtió en pantanal por una sucesiva ola de abandonos, de Yepurubaí a Ñemombo. No es que se hizo un barrio marginal, que gente mala en esa narrativa de los buenos y los malos, gente mala dijo, vamos a juntarnos para vivir en un lugar y para delinquir y para ser peligrosos para nuestro entorno. Estos enclaves fueron abandonados, personas que han sido abandonadas, usadas por la política y aprovechadas ahora, funcionalizadas ahora por el crimen organizado. Y como dice Rubén, la respuesta del Estado es bala. Así que Rubén, buenas noches y muchas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema. Gracias, Quique. Hacemos una pausa, amigos y amigas. En el segmento anterior, amigas y amigos, el sociólogo Cáceres aludió 2 veces a una pareja de políticos de la zona de Lambaré que conocen bien Pantanal, pero ojo hoy purú a la gente de Pantanal. Esos son votos nomás. Mientras hay gente, no es para comprometerte realmente con ellos, es para sacarle el voto nomás. Y estaba hablando evidentemente de Arévalo, el exdiputado Arévalo, que cayó con el tema de los Lalo Chats, y su esposa, Carolina González, que aspira a ser la intendenta de la ciudad de Lambaré, en uno de cuyos cuadrantes es este barrio que se llamaba, ¿cómo dijo Ariel que se llamaba? San Antonio, San José, San Isidro. Bueno, pero el lugar tenía un nombre en San José. El barrio San José, que luego gana fama, gana infama en todo caso como Pantanal. Y quedándonos un poquito en Epa la Ojoa, la política cuera, Oyapó, Umi, Boriajú y Cojape. Y aquí vamos a ver un caso particular de, hablando de infama, ¿verdad?, de la liberal paranaense Roya Torres, cómo se va a visitar una comunidad que la gente hizo algo por la fuerza propia de la comunidad. Jaecuera y Yejehui o Yapoja Autopala y soluciona, pero la política la ojoa o por visitar para decir, bueno, yo que les quiero tanto, capaz que la narrativa es que yo ayudé a que esto se haga. Y cuando vos mirás, bueno, ¿qué es lo que inauguraron? Es para los Yapoas y no se ve que hayan logrado gran cosa. Pero en fin, es lo que la gente pudo hacer por sí misma y es el político sinvergüenza que se va ahí para hacerse el bueno y sacarse la foto. Pero en fin, giro sobre esta cámara para darle play a Roya Torres. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta por venir a compartir con ustedes este logro. Todo el día estamos buscando que nuestras familias estén en mejores condiciones, en mejor situación. Entonces, cuando hay obras que mejoran nuestro estilo de vida, es porque mejora la calidad de vida de nuestras familias. Entonces, yo les felicito a ustedes porque realmente son vecinos que se unieron, cooperaron y este es el resultado del esfuerzo. Y vamos a seguir trabajando. Dios mediante, vamos a hacer de que nuestra ciudad siga siendo pujante y podamos crecer todos juntos por un presidente Franco mejor. ¡Que viva Franco! ¡Viva! Gracias.
Bueno, ahí está. Espera, ahí entró el premier chino. Espera, parale a Xi Jinping antes de que le declare la guerra al mundo. A ver, amigos, le salió del alma a Roya Torres el tema de buscamos todo el día que nuestra gente esté mejor. Sí, Roya, entendemos. A ver, ¿dónde va? Dijo esto. Le salió del alma, a ella que le dio 9 millones de guaraníes de salario a su hijito que acababa de terminar a trancas y barrancas la secundaria, y después cuando se armó el lío le sacó de la cámara y le llegó a parasitar en Alto Paraná, en algún lugar, y el marido también es un parásito municipal. Pero en fin, por favor, Roya Torres, que dijo todo el día estamos buscando que nuestra familia esté mejor. ¿Cómo estamos? Estoy muy contenta por venir a compartir con ustedes este logro. Todo el día estamos buscando que nuestras familias estén en mejores condiciones, en mejor situación. Entonces, cuando hay obras que mejoran nuestro estilo de vida... Bueno, ahí está, queridos amigos. Todo el día estamos buscando que nuestra familia esté mejor. Tu familia está mejor, Roya querida. Bueno, ahí tenemos un retrato del Baisha para la política, ahora hoy purú, Lamboria Juri, Aikue, para hacerse fotos lindas y ganar simpatía para luego buscar votos. Bueno, amigos, quiero pasar a algo que tiene que ver con la dinámica de la vida y cómo por el lenguaje brutal de los hechos vamos dándonos cuenta el grado de separación entre el discurso del poder y el discurso de la realidad. ¿Qué dice el discurso del poder en Paraguay hoy? Que Paraguay es un país seguro, que el gobierno de Santiago Peña puso más de 5.000 nuevos policías en la calle, que tuvo importantes donaciones de Itaipú en motocicletas, armas, patrulleras y otro tipo de recursos. Un Paraguay seguro con mucha presencia disuasiva y reactiva de los organismos policiales para que la gente se sienta segura. Sin embargo, el discurso de la realidad, cuando nos vamos caminando hacia las ciudades de la periferia de Asunción, encontramos que el relato es bien diferente. Voy a mostrarles un video, tiene imágenes crudas, les advierto que no es sangriento, pero es bastante expresivo, van a entender de qué se trata y luego les doy el contexto y por qué quiero compartir con ustedes esto. No es un minuto de espectacularidad que estamos queriendo un puntito de rating, queremos ponernos a pensar y después de pensar, actuar. Miren lo que pasó hace unos días en un barrio de Capiatá. ¿Por qué, papito? ¿Por qué, papito? ¿Por qué, ¿Por qué, Vaya a llenar allá, estaba carajo. Vaya a llenar allá. Le estoy diciendo qué van a hacer. Allá se vende droga. Ahí estaba mi hijo. Ahí la llevaron. ¿Qué están haciendo? No pueden hacer nada. Le pregunto si no... ¿Por qué me voy a tranquilizar? Si cobra, carajo. Yo cobré. Vos cobras, sí, vos cobras. Vos cobras. ¿A quién le voy a denunciar? ¿A quién? Vos cobras. No me voy a tocar. No me vaya a tocar. Por favor, señor. No me vaya a tocar. No, señor. Allá le llevaron. En su momento ya se allanó ya esa casa ahora. ¿Qué hiciste? Se allanó ya se allanó. Y los narcóticos se allanó. Después la justicia no sé qué. Bueno, pero cada semana viene a cobrar acá. La foto y la foto de... No de quitar fotos, ya estoy viendo. ¿Y esto qué es, carajo? ¿Querés fotos, mío? ¿Querés pruebas, mío? ¿Querés pruebas? ¿Querés pruebas? ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¿Cómo me voy a tranquilizar? Bueno, ahí teníamos en la composición de la imagen el cuerpo de una persona fallecida, una patrullera que llegó y se constituyó en el lugar sin perimetrar el sitio y una persona rota en llanto y en dolor que sería el padre
de un joven cuyo cuerpo estaba ahí, en ese lugar. Y paso acá para contarles algunos detalles. Dice el fotoperiodista Óscar Florentín, a través del cual accedemos a la información, Gustavo Sebastián dos Santos, de 28 años, fue asesinado a puñaladas luego de ser acusado de abusar de una niña de 2 años en el barrio San Antonio de Capiatá. El cuerpo fue encontrado al costado del camino. Según los datos policiales, el ataque fue cometido por 2 hermanos. El tío de la niña, Antonio Vidal Vera Jiménez, de 23 años, aseguró que actuó después de enterarse del supuesto abuso. Él mismo se presentó ante la policía y confesó lo ocurrido. Su hermano, supongo que también tío de la niñita de 2 años, un adolescente de 17 años, también participó del hecho de hacer justicia por mano propia. Antes del crimen, un vecino intentó intervenir cuando observó que 3 personas estaban peleando frente a su casa. El vecino terminó herido con cortes de arma blanca. Dos Santos, el joven muerto, intentó escapar, pero los hermanos lo siguieron y lo alcanzaron a pocas cuadras. Recibió múltiples heridas de arma blanca en la espalda, brazo izquierdo, abdomen y costado izquierdo, lo que le provocó la muerte. Bueno, una crónica que en su brutalidad y crudeza no es diferente a otras crónicas de violencia. Pero ¿saben qué nos llamó la atención aquí en el tablero a nuestro equipo de producción periodística? Las reacciones de la gente. Esta noticia fue publicada en redes sociales y vean por favor los comentarios al pie. Una persona dice que el juez deje absuelto al tío que hizo justicia. Otro dice, días anteriores he visto en las noticias que en Brasil sucedió el mismo caso y el juez le dio libertad al que mató al violador. Otra persona dice, así pasó también en Brasil y el juez les dejó libre, vamos a ver qué pasa acá. Otra persona dice, pues como vamos, creo que cada ciudadano tendrá que defenderse y defender a los suyos de esta forma porque con las autoridades no contamos. Ahí, como les digo, amigos, tenemos la diferencia entre el relato del poder y el dictado de la realidad. Bueno, más reacciones. Un segundito, por favor, si vamos a la placa previa. Bien hecho, los violadores no deberían tener derecho a nada, dice una persona. Otra más dice, bien hecho, es la única justicia que van a tener, justicia por mano propia, porque las autoridades brillan por su ausencia. Otra persona dice, ellos sabían que si seguía viviendo iba a volver a hacerlo y quizás a otras criaturas también. Y otra persona dice, con la proverbial carga de problemas ortográficos, bien hecho, libertad para el justiciero, el que hace justicia. Siguiente placa, por favor. Lastimosamente el tío va a ir preso. Es como que va a pagar la condena del violador, ya que mató al violador. Veremos cómo queda en la justicia. Otra persona dice, me imagino el coraje que les habrá dado a esos tíos. El coraje ya es herencia de las telenovelas mexicanas. Nosotros cuando decimos coraje decimos el valor. Y cuando los mexicanos dicen el coraje hablan de la indignación o del enojo, ¿verdad? Bueno, me imagino el coraje que les habrá dado a esos tíos cuya sobrina fue víctima de ese hombre que andaba tranquilo por la calle. Libertad para los dos. Y otro comentario dice, y está bien ya que nuestra justicia no funciona. En Brasil ocurrió algo muy parecido a esto. El tío actuó y mató al violador y la justicia lo dejó libre. Bueno, quiero, amigos, volviendo a piso, exponerles este contraste en cómo se administran las cosas en una sociedad donde para ellos la policía no aporta nada. La policía es la que llega tarde.
llega al lugar de los hechos, no hace un perímetro de seguridad para el levantamiento del cadáver y eventuales evidencias. Y la justicia es algo que quién sabe si va a accionar y en qué sentido va a fallar. Entonces, ante el acontecer de hechos graves, en el imaginario y en la acción de la gente es: vamos a solucionar nosotros esto a nuestra manera. Justicia por mano propia, amigos. De esto tenemos que hablar. Hablemos de esto con el experto en política criminal Juan Martens Molas. Doctor Martens, ¿cómo está usted? Buenas, ¿cómo estamos, Quique? A las órdenes. Doctor Martens, la brecha entre el discurso del poder que dice vivimos en un país seguro, invertimos en la seguridad, tenemos una dotación policial cada vez más numerosa, mejor equipada, mientras desde el lenguaje brutal de los hechos, dos hermanos asesinan a una persona de sexo masculino a la que caracterizan como la persona que violó a su sobrinita de 2 años. Cuando el asunto llega a las plataformas sociales como Facebook y se expone la noticia, la gente comenta y la gran mayoría, por no decir todos los comentarios, elogian a los perpetradores del asesinato y dicen: esto es justicia, esto es lo que hay que hacer, en este país no nos queda otra que tener justicia por mano propia. En el territorio la justicia se administra entre iguales, mientras desde el poder hay un discurso de que estamos cada vez mejor y este es un país más seguro. Seguro que aquí en la televisión estamos muy confundidos frente al cotejo de... Estamos en la brecha entre el discurso del poder y el discurso de la realidad, doctor Martens. Aquí hay que tener en cuenta, en principio, 2 situaciones. El linchamiento y el asesinato o justicia por mano propia es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno en sociedades donde el hartazgo ciudadano hacia su poder de policía, hacia el poder ejecutivo y judicial es altísimo. Entonces, cuando la gente no confía y está harta de la forma en que se resuelven los problemas, recurren a este linchamiento o asesinato o justicia por mano propia. Eso es un primer capítulo. Y el segundo, yendo al discurso de nuestro gobierno en particular en este momento, es muy hábil en declaraciones rimbombantes, muy de marketing político pareciera, pero que la realidad le va contradiciendo de una manera constante. La realidad le explota en la cara, ¿no? Entonces allí tenemos un problema que aumenta la deslegitimidad de nuestro gobierno y alimenta esa rabia ciudadana, porque mientras por un lado se anuncia rimbombantemente mayor inversión en seguridad, mayor dotación policial, por el otro lado, en la calle, la gente sigue teniendo problemas de violencia e inseguridad, sigue teniendo problemas de miedo que no encuentra resonancia en la resolución de sus problemas concretos por parte del gobierno. Entonces, hay como una disociación de la realidad, que aguanta todo en el discurso, pero que en el día a día no se compadece con la cotidianidad de las personas. Y ese es el problema central que yo veo en este momento, y más aún con nuestro ministro del Interior muy locuaz, ¿no? Pero muy poco efectivo en cuanto a acciones concretas que transformen la percepción y la realidad de la gente en su día a día. Doctor Martens, estábamos comentando en el programa del viernes pasado y recordándolo el día de hoy, una pesquisa, una encuesta que hizo Atlas Intel en Brasil después de esta tragedia de las favelas da Penha y do Alemão. Y la respuesta de la gente es también una trompada en la cara. Favelados que dicen, sí, está bien y hay que hacer más, a pesar de que ellos fueron múltiplemente víctimas del hecho. Y las reflexiones alrededor de esto
son como muy fuertes también. Tengo a la vista una frase que dice: cuando la confianza en las instituciones se apaga, la bala sustituye al voto. Cuando hay violencias que son ejercidas desde instituciones del Estado y son ejercidas con brutalidad, con torpeza, con escasa precisión, pero también es aplaudida por una sociedad que cree que esa es la manera, pero cuando el drama le toca a él, cuando ya no es mero espectador de la noticia que ve en la tele, ahí se da cuenta de que la policía no llega, de que llega y no actúa concretamente, de que el fiscal es una persona que pisa el territorio con indiferencia, con un poco de asco, porque le interrumpen su descanso y su linda vida de fin de semana, y después la justicia en 2, 3, 4, 5 años quizá haga algo y quién sabe qué va a hacer. Entonces, este nivel de decepción de la gente o esta falta de expectativas, la gente ya no espera nada de las instituciones en materia de seguridad, nos deja el campo abierto a que pasen cosas como esta. Justicia por mano propia, no solamente perpetrada, sino también aplaudida y aprobada. Y eso tiene que ver también con lo que en la criminología nosotros llamamos miedo líquido. Tenés miedo, angustia, muchas veces no sabes por qué ni de qué. Tiene que ver con datos incluso urbanos, de la infraestructura urbana. No hay calle, no hay luz, hay zanja, hay bache, ¿no? Eso lo tenemos documentado en una encuesta nosotros ahora. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos la telecriminología, que tiene que ver con la selección también de determinados tipos de delitos y delincuentes para ser reproducidos desde los medios de comunicación, la televisión principalmente. Entonces, es una conjunción entre miedo líquido, angustia, telecriminología y la incapacidad del gobierno de tener políticas públicas que trabajen el miedo, que trabajen la seguridad subjetiva. Eso no se ha visto nunca en nuestro país y en escasos países latinoamericanos se han visto. Entonces, que por tanto se traduce en esta gran contradicción que genera rabia. Se dice que se invierte más, se dice que estamos más seguros, pero la gente no siente absolutamente nada más de seguridad. Y es más, en Paraguay el 90% de la población cree que el delito aumentó. Entonces, ¿qué le queda? Putear contra el gobierno y hacer justicia por mano propia, y encima se sienten apoyados. Esto también yo le tengo documentado en la tesis doctoral, Quique. Muchas personas que mataban gente eran condenadas incluso a menos pena que a otros tipos delictivos. Entonces yo empecé a hurgar por qué. Porque incluso tiene contención social, tiene contención institucional y por tanto se le daban menos pena. O ya popona, ya pota oíste la peor situación para niños. Entonces forma parte un poco de una incluso histórica forma de abordar los problemas en nuestro país. Doctor Martens, te pido un breve comentario sobre este aspecto paralelo que entra en el universo narrativo de esta situación. El hermano mayor que junto con su hermano de 17 años perpetran este ataque y matan a puñaladas al que dicen que violó a su sobrinita de 2 años, luego va con discurso de buen ciudadano, con actitud de buen ciudadano, a decir, bueno, Shela a poroyucá, ya presenta ape a reconocer poná las faltas a entregaman, digo, y coincide un poco con ese orgullo insólito del hombre, marido, pareja, amante, que mata violentamente a la mujer a la que dice amar, pero por una cuestión de orgullo. Él tiene en su cálculo que mató y que va a ir a la cárcel, lo premeditó y lo ejecuta, y en su presupuesto está bien ir a la cárcel porque es un asunto con millas de honor. Ese aspecto siempre me llama mucho la atención, doctor Martens. Hay un dicho popular que tal vez te resuelva tu duda o contribuya a profundizarla, ¿no? Es la cárcel arriedorendante boística. La cárcel arriedorendante boística. Jamás a la arriero.
el que defiende su honor, el de su familia, el que defiende, machistamente hablando, a su mujer, y por tanto, ir a la cárcel por defender forma parte de su presupuesto cosmológico. Estoy anotando la frase, la cárcel arriero de Dante Boy. Dante Boy. Vaya. O sea, eso es una cuestión antropológica del paraguayo. El paraguayo se va a ir orgulloso a la cárcel si mató por honor, por defender a su familia. Oye, poco Hawái y si careviro ore, de yucayo, de arruinado. Cuestión de honor. Bueno, qué curioso mallado emocional en una zona gris donde la inexistencia de instituciones funcionales y la ausencia de confianza en esas instituciones hace que la gente decida que estas cosas hay que resolverlas de otra manera. Violencia ejercida entre iguales que divide la sociedad, que genera desconfianza, que genera un mal clima y un mal ambiente, va condensando esta idea del mal vivir de muchas personas y que constituyen una enorme deuda de gobiernos locales y el Estado central que muy poco hacen en la materia. Doctor Martens, como siempre, sus intervenciones son magistrales, nos ilustran muchísimo y nos ayudan a entender lo que hay debajo de la epidermis de este tipo de situaciones que lamentablemente ocurren muy seguido en el Paraguay de hoy. Quique, un gusto siempre hablar contigo y recordarte que hasta hace poco encontrarle a tu mujer no estaba punido en la legislación paraguaya, no hace 20 años. Así es que estamos todavía teniendo mucho que transitar en el proceso de construcción de ciudadanía aquí. Doctor Martens, lamentablemente la comunicación se apagó un poquito cuando dijiste esa frase. ¿Referías al hecho de que en el código de Vélez Sarsfield, el código anterior, si un marido descubría en flagrancia a su mujer con una tercera persona, podría matarla? Muy bien. Sin también. ser punido, sin ser punido. Bueno, y eso sin duda está en el imaginario social y en el sustrato de muchas de estas situaciones. Así mismo es. Doctor Martens, muchas gracias. A las órdenes, Quique. La cárcel arriero orendante hoy. Amigos, cada vez es más difícil, cada vez hay que empezar más de abajo. ¿Se dan cuenta de la complejización de nuestras vidas en todos los órdenes? Y se dan cuenta, espero que se den cuenta, de que no se trata del problema de unas personas en Capiatá. Esto le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar del Paraguay el día de hoy. La disfuncionalidad institucional, el estado aparente de las instituciones. Y aquí suelto un cassette antiquísimo. Hay policía, pero no hay seguridad. Hay hospital, pero no hay salud. Hay tribunales, pero no hay justicia. Eso sigue siendo lamentablemente una constante y que provoca, induce e instala en nuestra cotidianidad lamentablemente estas situaciones de, comillas, justicia por mano propia con amplia e insólita aprobación colectiva. Hacemos una pausa. El socialdemócrata Zoran Mandami es el nuevo alcalde de Nueva York. Llegó con un discurso completamente distinto, es migrante, es musulmán, tiene muchas cosas que hoy se odian en los Estados Unidos y hay que entenderlo. La especialista en relaciones internacionales, Natalia Pettinari, nos entrega esta linda síntesis para entender a un fenómeno emergente en la política internacional, el nuevo alcalde neoyorquino Zoran Mandami.
La genialidad de Zoran Mandani no está en que sea socialista, sino en que entendió algo fundamental, que la ideología no te salva cuando no podés pagar el alquiler. La batalla no es entre izquierda, derecha, woke, anti-woke, sino sobre el derecho a existir en la misma ciudad donde viviste toda tu vida. La derecha lleva años tratando de instalar que el socialismo es el enemigo de la libertad, pero la crisis actual demuestra que qué libertad es esa cuando no podés pagar el alquiler. ¿Qué capitalismo es este cuando el trabajador que construye la ciudad día a día con su trabajo no la puede habitar? La narrativa trampista necesita monstruos, comunistas, musulmanes, afrodescendientes, inmigrantes, madres solteras, feministas y jóvenes insolentes que se niegan a tener un futuro peor que el de sus padres. Mandani conectó la política pública con la dignidad humana desde un lugar que el neoyorquino conoce muy bien: ser tratado como un ciudadano de segunda en su propio lugar. Su victoria significa que algo cambió en el contrato social de la ciudad. Ya no basta con prometer gestión, se exige dignidad. Mandani hizo creer que se puede mejorar la vida con acciones concretas. Los neoyorquinos no eligieron ni un modelo económico ni una ideología, porque estos se vuelven irrelevantes cuando la vida se convierte en un lujo obsceno. Bueno, ahí tenemos, amigos, Estados Unidos, donde hoy convive el discurso fuerte, violento, agresivo, descalificador del otro como culpable de todo, mientras Mandani genera otro mensaje y también logra conquistar el corazón del poder para ir consignando cada fenómeno con sus características particulares. Buenas noches, muchas gracias.